Segunda herramienta que vamos a ver. La herramienta se llama método Delphi. El método Delphi, creo que algo yo comenté, el nombre se lo pusieron en honor a la pitonisa de Delfos. Se creó en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Se armó un proyecto que se llamaba SAFO, que en realidad es con PH, así que era sapo en castellano. Y entonces ese proyecto se lo llevó a cabo durante la década de los 80 en particular. Por cierto, si bien es cierto, nació en Stanford, el método recorrió cientos de lugares, en particular en su paso por Francia. Ahí lo tomó uno de los especialistas tal vez más importantes de lo que se llama la prospectiva. El hombre se llama Michel Godet. Y Michel Godet justamente le dio algunas de las formas que nosotros vamos a ver ahora. Permítame entonces que ponga en pantalla un gráfico para explicar cuál es la lógica del método y además, sobre todo, destacar algo que ya mencioné, pero que lo volvemos a señalar. Este método es justamente aplicable cuando tenemos un producto altamente innovador que tiene muy pocos antecedentes en el mercado. La encuesta generalmente se aplica sobre un producto que ya está en el mercado, que la gente ya conoce, que puede opinar. Si el producto no está en el mercado, difícilmente la gente pueda opinar al respecto. Henry Ford, por ejemplo, de manera muy inteligente se defendía. Y él decía, si yo lo hubiera consultado a mis clientes, estos me hubieran pedido un carro más cómodo y más veloz, pero no un automóvil. ¿Por qué? Porque no se conocía el automóvil. En la época de Henry Ford, claro, ahora sí. Pero la pregunta es, y en esa época, si no se conoce, si el cliente no lo conoce al producto, ¿cómo lo vamos a diseñar? ¿Cómo lo vamos a lanzar? ¿Qué cantidad vamos a vender? ¿Por qué canales? Entonces vuelvo al punto. Esta herramienta que vamos a ver, el método Delphi, se aplica especialmente cuando el producto no es conocido en un determinado sitio o es altamente innovador y por lo tanto no tenemos antecedentes. Por ejemplo, este método lo usó Motorola cuando lanzó el celular en el año 1989. La experiencia previa del celular eran 2.000 coches Cadillac a los que se había instalado un teléfono que iba prendido al auto, tenía un cable que lo conectaba con el auto. Y entonces lo que había hecho Motorola ahí era probar los protocolos de comunicación inalámbrica. Yo tuve uno. Ajá. Bueno, de los primeros que lanza Motorola, efectivamente, era un ladrillo gigantesco así. Yo también tuve uno. No un Cadillac, digo, Sí. teléfono en el auto. Imaginaban, sí. Yo, por eso dije que yo también tenía uno, el celular, no el Cadillac. Bien, voy al punto. Fíjense que la pregunta es, ¿y cómo iba Motorola a calcular el tamaño de su planta, por ejemplo, para fabricar, si nadie sabía que era un celular? Entonces, vuelvo al punto. Cuando ustedes quieran lanzar un producto altamente innovador, en donde los datos del pasado son muy poco o casi inexistentes, no podemos proyectar ningún dato del pasado hacia adelante, hacia el futuro. Entonces tendremos que usar este método que vamos a ver ahora, que se llama el método Delphi. Un método que no es proyectivo, sino prospectivo. Y ya vamos a ver cómo esta seña que estoy haciendo con la mano la van a interpretar mejor apenas veamos el gráfico. Permiso, pongo el gráfico.
Bien, método Delphi. Comento algunos de los supuestos de base en los que descansa el método. El primero lo plantea Michel Godet, por eso lo mencioné a este francés que realmente le dio cuerpo y le dio un importante fundamento al método. Lo primero, el futuro no está dado, puede ser construido. Fíjense qué afirmación interesante la de este hombre. Segundo detalle, que también lo plantea Michel Godet, y dice, el futuro se parece cada vez menos al pasado. Fíjense que las técnicas proyectivas descansan sobre el supuesto que los mismos factores que afectaron al pasado van a seguir afectándolo al futuro. ¿Y qué pasa si cambia este supuesto? Pregunta interesante, como verán. Esa pregunta es la que se hacía Michel Godet. Y cuando él observa la realidad de los años 80, que es una realidad muy cambiante, él se da cuenta que el futuro se parece cada vez menos al pasado. Y eso que señala Michel Godet en la década de los 80, hoy claramente, casi diría yo, describe nuestra realidad, esta realidad en la que vivimos. Después de la pandemia, el futuro se va a parecer cada vez menos al pasado. Vamos a tener que pensarlo al futuro también con lógicas nuevas, no proyectivas, sino prospectivas. Bien, dicho eso, como supuesto de base del método, este método se aplica justamente cuando el futuro se parece cada vez menos al pasado. Futuro que además sabemos que podemos construir, no es que esté dado, no es una cuestión del destino y que es inexorable y que no podemos cambiar. No, el futuro se puede cambiar. Algo. Bien. ¿Cómo opera el método? El método opera de la siguiente manera. Ya vamos a ver cómo es la herramienta, pero la lógica de la herramienta. Con la lógica de la herramienta, vamos a tratar de capturar distintos posibles escenarios a futuro. Fíjense que no podemos proyectar los datos del pasado y obtener este circulito verde, que sería supuestamente el círculo en el cual pasa la proyección del pasado. El futuro está abierto. El futuro está abierto, como hace aquí este cono con la línea punteada. Por cierto, en este punto estamos en el día de hoy, fíjense. En este punto estamos en el día de hoy. Imaginamos que este eje es cualquier variable que me permite capturar el futuro. Cualquier eje, cualquier variable. Podría ser una composición de varias variables. Las técnicas previas a esta herramienta se desarrollaron en el marco de un pedido del gobierno norteamericano a una entidad muy importante en Estados Unidos, la RAND Corporation, la misma que desarrolla el método PERT que ustedes han visto. La RAND Corporation es una especie de tanque de ideas, un think tank de ideas para el gobierno norteamericano. Entonces, cuando el gobierno norteamericano quiere desarrollar algo, se lo pide a los muchachos. Bueno, ese pedido se lo hizo a finales de la década de los 50, 58, si yo mal no recuerdo. Los tipos se ponen a trabajar y la lógica central de base de esa persona era una lógica proyectiva. Tomaban los datos del pasado, los estudiaban, generaban algún algoritmo y a través de ese algoritmo proyectaban los datos del pasado hacia el futuro. Hasta que llegamos a la década de los 80. Por cierto, en el año 67, 1967, se hace el primer uso extensivo de estas herramientas que propone la RAND Corporation. Y entonces los tipos tratan de estudiar qué iba a pasar con el mundo en el año 2000. En el año 2000 se revisaron las predicciones de la RAND Corporation hechas en 1967. Acertaron en menos del 10%. Me parece que cualquiera con un poquito más de sentido común acertaba un poquito más. Es decir, que muy baja capacidad predictiva, las herramientas proyectivas.
Esa proyección solo se puede hacer a un corto plazo de tiempo, a un año, tal vez, en condiciones normales de presión y temperatura. Las técnicas proyectivas. Ahora, nos queremos ir más allá en el tiempo, 10, 15 años, y necesitamos las técnicas prospectivas. Prospectivas. Bien, vamos a las técnicas prospectivas. Como el futuro está abierto, la técnica lo que hace es intentar capturar qué posibles escenarios tenemos en el futuro. ¿Qué posibles escenarios tenemos en el futuro? Y a partir de ahí, elegir uno de esos escenarios. Un escenario que, diría Michel Godet, sea deseable y posible. A eso él lo llama futurible. Un escenario deseable y posible, un futurible. Y entonces, una vez que yo elijo el futurible, una vez que lo he individualizado y lo elijo a ese como futurible, me paro en ese punto y me pregunto, ¿qué tengo que hacer en el día de hoy para alcanzar ese escenario deseable y posible? ¿Qué tengo que hacer en el día de hoy para alcanzar ese escenario deseable y posible? Entonces, como verán, la técnica es prospectiva, viene desde el futuro al presente, no proyectando el pasado hacia el futuro. ¿Se entiende que es otra lógica de la herramienta? Bueno, veamos cómo identificamos estos escenarios de futuro. Recurrimos a los expertos. Pongo acá en pantalla una pequeña síntesis del método. Fíjense, tenemos la primera fase, la fase de estudio del método, en donde tenemos que armar el cuestionario. El cuestionario implica que tenemos que identificar cuáles son las variables y sus respectivos indicadores con los cuales podemos categorizar los posibles futuros existentes de acá a 10 a 15 años. Y a la par de identificar o armar el cuestionario, que lleva su tiempo, yo he sido el director nacional de estudio y prospectiva en el Ministerio de Ciencia y Tecnología acá en Argentina. Nosotros hicimos varios estudios. Y armar un cuestionario de esto nos llevaba a veces hasta 9 meses, porque hay que estudiar bien cuáles son esas variables que pueden capturar al futuro. Y a la par hay que identificar los expertos. Generalmente estos expertos provienen del sistema científico-tecnológico. Por cierto, también puede ser un experto en el terreno comercial. Pero si el producto es totalmente nuevo, en realidad hay que imaginarse cómo va a ser el producto desde un punto de vista más bien tecnológico. En la actualidad, los estudios de prospectiva generalmente mezclan, pero el grueso de los expertos proviene del campo científico-tecnológico. Eso fue lo que hizo Motorola en el año 1989 cuando lanzó el celular. Ya voy a contar qué hizo mal para que otra empresa lo alcanzara. Bien, una vez que tenemos el cuestionario y tenemos los expertos, ahí arrancamos, digamos, con el estudio de campo. Entonces se aplica el cuestionario a los expertos, estos responden, nosotros analizamos la respuesta y hacemos a su vez una segunda fase. Mandamos de vuelta el cuestionario, segunda fase. ¿Para qué? Para que los expertos vean las respuestas y ratifiquen o rectifiquen sus respuestas, sus observaciones. ¿Qué es lo que han comentado? De nuevo, se vuelve a procesar de esa segunda ronda las respuestas que ratifican o rectifican y se vuelve a armar una respuesta consolidada que se vuelve a mandar en una tercera fase a los expertos. Lo que se observó es que generalmente en este proceso aparecen opiniones que son convergentes, no divergentes, sino convergentes. Convergen las respuestas. Entonces, por este motivo es que el método es tan interesante.
de las respuestas de los expertos, con las variables que hemos seleccionado en el cuestionario y que nos permiten identificar los escenarios, justamente hacemos la identificación de los escenarios. Una vez que identificamos los escenarios, elegimos uno que sea deseable y posible, no una carta a los Reyes Magos. Un escenario también que sea posible, además de deseable. A eso lo llamamos futurible. Y entonces desde el futurible planifico para el presente. En este cuestionario, por cierto, también se pueden preguntar no solo datos cualitativos, sino también datos cuantitativos. Recupero la imagen, si me permiten. Entre los datos cuantitativos se puede preguntar, bueno, ¿cuál creen ustedes que puede ser el mercado? ¿Cómo puede evolucionar el mercado a futuro? Y sobre esa base, yo puedo ya empezar a trabajar en algún tamaño de planta, por ejemplo, con la cual fabricar, por ejemplo, lo que le pasó a Motorola en 1989, diseñar la planta con la cual fabricar los celulares que se iban a vender en el mercado. ¿Qué error cometió Motorola? Que les conté que íbamos a comentar. El error que cometió fue elegir expertos solamente norteamericanos. Usted sabe que los norteamericanos se parecen mucho a los porteños, se creen el ombligo del mundo, ¿no? Tenemos un problema ahí, Houston. Un colombiano me contaba una vuelta un chiste, decía que el hijo le pregunta al padre, papá, ¿qué es el ego? Y entonces el padre le responde al hijo, es el argentinito que todos llevamos dentro. La verdad es que a veces sale caro creerse el ombligo del mundo. Eso le pasó a los americanos. Y entonces una empresa que emerge de un país de allá, del círculo polar ártico, se llama Finlandia. A ver si le suena a la empresa Nokia. Antecedente en la fabricación de celulares, y el antecedente más cercano que tenían era una línea de producción de televisores de color, porque la empresa originalmente se había desarrollado fabricando maquinaria para la industria forestal de Finlandia. Vende todo y se monta en la ola de producir el celular, pero aplica el método Delphi. ¿Y qué hace? ¿Cómo elige los expertos? Y los elige de todos lados del mundo. Y entonces la gente de todo lado del mundo tiene una mejor perspectiva de cómo iba a evolucionar el mercado, y entonces el tamaño de planta es mucho mayor. Los canales de distribución se seleccionan también de manera consecuente. Y entonces termina finalmente la empresa, Nokia, mucho mejor preparada para avanzar sobre esa demanda que los expertos norteamericanos habían minimizado en el resto del mundo. Nokia, el final de la historia, a finales de esa década, de la década de los 90, lo alcanza a Motorola, y ya para el año 2001, 2002 lo había pasado a escala mundial. Como verán, una adecuada técnica prospectiva, la aplicación adecuada del método Delphi fue la clave para la empresa Nokia. Esta herramienta se suele aplicar en dos dimensiones. La primera es posible aplicar la herramienta, por ejemplo, a nivel de gobiernos. Se usa mucho. Yo trabajaba para el ministerio y la aplicábamos en esta dirección. Para tratar, por ejemplo, pueden entrar a la página del MinSit y pueden bajar, hay varios estudios prospectivos allí. Pueden bajar, pueden mirar, por cierto, son gratarolas, por si acaso. MinSit, pongan en cualquier buscador, MinSit, M-I latina, N de nene, C de casa, Y-T, MinSit. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, eso sería la sigla. Bueno,
En la página del MinSit van a encontrar justamente estudios de prospectiva y van a ver cómo se puede hacer. La idea central ahí era, por supuesto, tratar de ver cómo puede evolucionar un sector y poner a disposición de ese sector esta información para que las empresas tomen decisiones, mejores decisiones, claro. Bien, pero también la herramienta se puede aplicar en otro nivel. Dijimos a dos niveles. El primero a nivel de gobierno, a nivel de territorio, a nivel de regiones, y un segundo nivel, que es a nivel de empresa. En ese caso se lo llama la microprospectiva. Por eso les conté del caso de Motorola, del caso de Nokia. Dicen que la empresa que mejores expertos tiene en microprospectiva se llama Siemens. Alemanes. Centro en Düsseldorf. Ahí dicen que tienen los mejores expertos en microprospectiva del mundo. Por cierto, no le va mal a esa empresa, como ustedes podrán observar. Bien, la clave central, no, por cierto, es una herramienta bastante compleja, pero les estamos mostrando el ABC porque ustedes tal vez podrían incursionar en este campo. ¿Se parece a la encuesta? Sí, se parece a la encuesta. Hay que armar un cuestionario. Ese cuestionario también sigue la misma lógica de las encuestas. Variables, indicadores, preguntas. Esas variables y esos indicadores tienen que apuntar a caracterizar los escenarios del futuro. Acuérdense que esas variables no necesariamente son las del presente. Por eso hay que estudiar mucho esas variables. Y por eso les contaba que cada estudio prospectiva nos llevó aproximadamente para armar el cuestionario unos 9 meses. Bien, en el MinSit se hicieron varios estudios. Yo participé en 3, después me fui de ahí, así que continuaron. Por cierto, un profesor de la facultad es el que ahora está a cargo de esa dirección. Se llama el ingeniero, el doctor Villanueva. Él está a cargo. Como verán, parece que Loma tiene tradición en esta cuestión. Y por cierto, varios de los compañeros que se recibieron en Loma están trabajando también ahí. Lo digo para que vean que todo queda en familia. Bien. Ahí también se vieron otras herramientas, no nos da la vida a nosotros para verlas. Por ejemplo, vigilancia tecnológica. La prospectiva es de mediano-largo plazo, la vigilancia tecnológica es de corto-mediano plazo. Son dos herramientas complementarias. ¿Está bien? Perfecto. De vuelta, la clave central pasa por armar el cuestionario y seleccionar bien los expertos. Bien. Generalmente se eligen expertos a escala mundial. Hay muchos argentinos, por cierto, en el extranjero. Hicimos un estudio de prospectivas sobre el sector de la industria del software y servicios informáticos, y entonces se convocó a todos los argentinos que están en el exterior. Una puntada infernal. Y numerosos argentinos trabajando en los centros más renombrados. Y gracias a Dios los muchachos se prestaron magníficamente para el estudio, respondieron, aportaron información valiosísima para poder entender cómo iba a evolucionar la industria del software. El estudio lo hicimos en el 2010 y el estudio era para pensar el 2020. Y, por cierto, con algunas excepciones, más del 70% de acierto. Acuérdense, la Rand Corporation acertó el 10 y con mucho dinero. Pero los muchachos no conocían esta otra herramienta. Bien, ¿quieren armar ustedes un estudio de prospectiva? Sugerencia, entren al MinSit, ahí van a encontrar los estudios ya hechos. Pueden bajarlos, son gratarola, pueden mirar hacia adentro cómo se arman las preguntas. Hay una herramienta importante que es la que después me permite agrupar los escenarios en función de los valores que toman las variables. Se llama una herramienta de clustering.
Clúster, como ustedes saben, es racimo, grupo. Bien, eso desde el campo de la estadística. Antonio, Sí, adelante, Pablo. no, una consulta, porque Ayelenpo sí pedía el método como tal, el Delphi. Yo le hacía el comentario que no, que hacíamos esta mención, pero que no es que lo teníamos como tal, o yo por lo menos. Claro, un detalle, Ayelen, usted va a tener que hacer, el cuestionario es un traje a medida. Si usted lo quiere enfocar, por ejemplo, para la industria automotriz, tiene que trabajarlo específicamente para esa industria, con las variables específicas de esa industria. Quiere aplicarlo para la industria del software y tiene que hacer otro traje a medida y trabajarlo específicamente, generalmente se hace de manera ad hoc, de manera específica, de manera enfocada para cada tipo de industria. Y las empresas que compiten, ya vimos el otro día el método de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter, vimos que las empresas lo que eligen es el segmento de competencia, ni siquiera el sector, sino el segmento mucho más reducido, donde están sus competidores directos. Y entonces hace falta estudiarlo bien al segmento para hacer micro prospectiva. Así que, en realidad, por eso les sugiero que vean el método. Una vez que vean el método, lo pueden aplicar a distintos segmentos donde ustedes quieran trabajar. La clave central, repito, pasa por el cuestionario, pero también por la selección de los expertos. Bien. Por esto es que en realidad no podemos aportarle más que esto. No sé, para la industria alimentaria, para algunos segmentos de la industria alimentaria, por ejemplo, van a ver ustedes un estudio al respecto. Hay varios estudios, tanto de vigilancia como de prospectiva, ahí en la página del MinSit, que los puede ayudar y mucho. Sugerencia, entren ahí, hay un arsenal de cosas. Bien, pasamos a otra herramienta, si no hay algún otro comentario. Bien, vamos a la otra herramienta. Permítame que ponga en pantalla. Voy anunciando, se trata del método de los coeficientes. Método de los coeficientes. No, esta no es, perdón. Disculpen. ¿Se está viendo? Perdón, Pablo, ¿se ve? ¿Sí? Sí, sí, se ve bien. ¿Se ve, perdón? Pero se ve el anterior. Sí, sí, se veía. Claro, tenía que avanzar. Bien, perfecto. Vamos al método de los coeficientes técnicos. Ahí está. Perfecto. Perfecto, gracias. Método de los coeficientes técnicos. Bien, este método es un método muy sencillo, pero poderoso, el chiquitín. Me permite tratar de estudiar la demanda a través de una herramienta que es el coeficiente técnico, que en realidad refleja lo que se llama el consumo aparente. El coeficiente en realidad revela cuál es el consumo aparente, y ya voy a aclarar lo de aparente, el consumo aparente de un determinado bien por persona y por tiempo. Por ejemplo, ustedes pueden entrar a una página del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y van a encontrar un coeficiente técnico que dice cuál es el consumo de carne de vaca por persona y por año en Argentina. Inclusive van a encontrar cómo ha ido evolucionando en el tiempo. En la década de los 80 comíamos más de 100 kilos por persona por año y ahora estamos como en el 50 y pico por ciento, creo. Se ha reducido casi a la mitad. En otras palabras, comemos menos asado de vaca. El cerdo avanzó notablemente. Y el pollo ni hablemos. Sí, es campeón de América también, ¿no? Sí, también, la gallina es campeón de América. Sí, señor. Bueno, entonces,
Como verán, el coeficiente técnico lo que hace es reflejar un consumo por persona por año. ¿Por qué dije aparente? Porque en realidad ese consumo implica que tenemos que contabilizar lo que hemos producido, restarle lo que exportamos y sumarle lo que importamos. Es decir, que el consumo no es igual a la producción. Entonces, ese consumo, repito, aparente, es igual a lo que producimos menos lo que exportamos más lo que importamos. Ese es el consumo aparente. Ese consumo aparente lo tenemos que dividir por el número de personas en un año. Por cierto, ese consumo aparente sería el que tenemos en un año. Podríamos medir consumo de televisores, por ejemplo, de celulares. Podríamos medir consumo de automóviles. Como verán, los coeficientes técnicos pueden reflejar numerosos tipos de diferentes productos en términos de consumo. Permítame poner un ejemplo para que ustedes vean qué sencillo es el método, pero a la vez qué poderoso es el chiquitín. Fíjense. Mientras te consulto que Sí. Olmedo hace una, yo no sé, Olmedo, a ver si puede usted reformular, porque no le entiendo en el chat si es una pregunta o lo está así. A ver, me fijo en el chat. Sí. Carlos es, ¿no? Carlos Olmedo. A ver, Carlos, ¿por qué no nos comenta su observación, su... Carlos, Decía, no, lo que pasa es que la tecnología decía que baja el consumo porque el mercado está más para la exportación que para el consumo interno. Usted se refiere al de carne, ¿no es cierto? Sí, sí, profesor. Sí, bueno, sí, O efectivamente. sea, para todo, para todo. Bien, efectivamente uno de los motivos, en el caso de la carne argentina, uno de los motivos por los que bajó es porque, no solo porque se exporta, sino también por la política de precio. Usted sabe que en el 2016 se liberalizó el precio de la carne y entonces el precio de la carne paulatinamente se lo aproximó en valores dólares al valor de exportación de la carne, favoreciendo por supuesto a los exportadores. Casi no tenemos antecedentes de una política de precio de esa naturaleza en Argentina. Por cierto, eso no solo pasó con la carne, pasó con la harina. Entonces los exportadores de trigo vendían el trigo en Argentina a valores de exportación y no a valores del mercado interno. Eso hizo que la harina, que estaba a 50 pesos la bolsa, pasó a valer más de 1.000 pesos la bolsa, 50 kilos. En un lapso, como habrá visto, de 3 años. Entonces ahí el problema no era solo la exportación, sino la política de precio que en paralelo se introdujo a promover la exportación. En el caso, por ejemplo, del trigo, siempre hubo lo que se llamaban políticas de cupo para el mercado nacional. En otras palabras, se buscaba asegurar el pan en la mesa de los argentinos. Esa restricción se eliminó. Y como digo, se eliminó prácticamente para todos los productos. Entre otros, el maíz. El maíz, por ejemplo, al venderse a precio dólar en el mercado interno, hizo que todas las producciones de carnes rojas también se elevaran, porque se estaba elevando el costo del principal insumo para producir chancho, para producir pollo, para producir carne de vaca. Entonces, como verá, no fue solo tratar de promover la exportación, sino la política que hubo para el mercado interno. Por cierto, un planteo absolutamente ideológico, fuera de lugar.
Sí, adelante, Ricardo. No, quería sumar al comentario de Carlos que también el aumento poblacional en el mundo aumenta la demanda de carne, de alimentos en general. Y al aumentar la demanda, los países productores como la Argentina se abre ahí como un abanico de oportunidades para seguir exportando en más cantidad. Sí, si me permite, Carlos, Ricardo, un detalle importante ahí. Argentina exporta carne de primera, no exporta carne de segunda o de tercera calidad. Es más, habrá escuchado hablar de la cuota Hilton. La cuota Hilton representa la exportación de carne, por cierto, la mejor carne, no la olfateamos nosotros ni a 10 kilómetros esa carne, va, por cierto, a los mercados centrales, Estados Unidos y sobre todo Europa. Entonces, en ese sentido, si me permite, no es que la demanda del mundo ha aumentado. En realidad, nosotros seguimos vendiendo una cuota bastante parecida. Las cabezas de ganado que tenemos solo evolucionaron en los últimos, desde el 2005 al 2013, 2014. Y a partir de ahí se estacionó el número de cabezas. Y termino, porque en realidad no era mi interés, digamos, concentrarme en este punto, pero termino. En ese sentido, fíjese que el que sí evolucionó en la dirección que usted bien señala fue Brasil. Brasil hoy es el principal exportador mundial de carne. Argentina no lo es. Y Argentina se ha quedado solo con la parte más jugosa del mercado, que son las carnes de primera, en los mercados de exportación. Todo esto después de resolver el problema de lactosa. El problema de lactosa, Argentina entró en desgracia justamente porque en la época de la duda, de la Rúa, un funcionario ahí en el ministerio en Buenos Aires eliminó $250.000 del control fitosanitario de la frontera con Paraguay. Y por allí nos ahorramos $250.000 y perdíamos por año $300 millones. Era un cráneo, por supuesto, ese funcionario. Bien, vuelvo para atrás, tuvimos como 10 años con el problema y cuando se recuperó, Argentina hizo los trámites para demostrar que estaba libre de aftosa y entonces a partir de ahí es que empezamos a gozar de la cuota Hilton a partir del 2016. Pero repito, Argentina no exporta carnes de segunda, solo exporta carnes de primera. El problema es que los otros cortes se vendían en Argentina a precio dólar. Ese era el problema. Por eso les digo, mírenlo cómo es la estructura del mercado. Es una estructura bastante curiosa, la estructura del mercado de carne en Argentina. Ahora vuelvo al punto. ¿Cómo podemos calcular el consumo de carne? Y lo podemos calcular a través de los coeficientes